Vamos a iniciar con nuestra reunión. Le pedimos a Dios que ponga en nosotros un corazón dispuesto, que abra nuestro corazón para que todo lo que escuchemos de parte de Dios quede sembrado en Él y que todo esto que oigamos se vaya contigo cuando salgas de este lugar y lo llevemos a cabo. Y lo que aprendamos hoy sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nuestro tema de hoy se llama Profeta sin honra. Y vamos a leer Mateo 13, versículos 53 al 58. La palabra de Dios dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No sé si te ha pasado en tu vida, o nos ha pasado a todos en nuestra vida, que cuando recibimos al Señor Jesús, estamos tan gozosos de llevar ese tesoro dentro de nosotros, que queremos que todos lo conozcan, que todos oigan lo que nosotros estamos escuchando, que sientan el mismo sentir que estamos sintiendo en ese momento. Y empezamos a hablar de Jesús, primero en nuestra casa, si somos padres, a nuestros hijos, si tenemos amigos, a nuestros amigos, a nuestros padres, ¿verdad? Queremos que todos sepan lo que nosotros acabamos de recibir, y queremos que todos aquellos sientan lo que nosotros sentimos. Y empezamos a hablar de Jesús y empezamos a ver la mirada de ellos, de incredulidad, de que pues ahora qué le está pasando, ¿verdad? Antes no era así, y se empiezan a hacer muchas preguntas. Te invitan a lugares donde frecuentabas ir con aquellas personas y ya no vas, te excusas y dices: no puedo ir, porque sabes que esos caminos no te llevaban a Dios. Y también se empiezan a preguntar: ¿qué está pasando con esta persona, con este amigo? ¿Qué está pasando con mis padres? En mi caso, yo quería que mis hijos llegaran a los pies de Jesús como yo había llegado y su papá. Y les empezamos a hablar y a presentar al Señor Jesús, y nos veían con una mirada sin ver, con un corazón sin sentir, y estaban así como estos del pueblo de Dios, de Nazaret, ¿verdad? Y cuando empezabas a hablarle a tus amigos, decían: pues también, ¿qué le está pasando? Y a tus vecinos, y también, ¿por qué está hablando así, de esta manera? Y los que nada más te veían de vista decían: pues no es hijo del carpintero, no es hijo de María, y no es hermano de... Y empiezan a nombrar los nombres de tus hermanos de igual manera, y se empiezan a escandalizar de ti, de mí y de los que quieren llevar la palabra de Dios a los suyos. ¿Y por qué está pasando esto que no quieren escuchar? Pues nada más porque nos conocen desde muchos años, nuestros hermanos, nos conocemos desde niños, ¿verdad? Y pues saben todo de nosotros, saben cómo nos comportábamos, si éramos obedientes o no éramos obedientes, y empiezan a dudar de lo que les hablamos, ¿verdad? Entonces,
Así pasa con todos, porque como somos conocidos, no nos aceptan. Yo escuché una plática de mi maestro que dice que les empezó a hablar a sus familias, a sus cuñadas y a todo cuanto se le ponía enfrente. Pero una de sus cuñadas le dijo estas palabras: tú me estás hablando a mí de Dios, tú me estás diciendo que Dios es esto, que Dios es amor y que Dios es algo maravilloso, pero ¿cómo me vas a hablar así de Dios tú? Y le dice: ¿por qué no voy a hablarte así de Dios? Y le dijo ella: porque yo te conozco como la palma de mi mano. O sea, no sé qué vida llevaría mi maestro mucho antes que conociera al Señor, pero los que sí lo conocían sabían quién había sido y no le creían, se burlaban de él. Entonces, pues no pudo sembrar la palabra de Dios en la familia de su esposa y ni en su familia, porque lo conocían, porque desde joven llevaba una vida desordenada y decían: pero tú me estás hablando de Dios. Se escandalizaban de lo que él predicaba de Dios. De igual manera nos pasó a nosotros, al pastor y a mí. Estábamos locos en un principio de Dios y lo estamos. Y empezamos a hablarle a sus hermanos, del pastor, a su papá y a mis cuñadas y todo. Y nada más se reían de nosotros. Se reían y decían: pero ¿cómo? Ahora ya no eres de esta religión, o que no es religión, estamos en Cristo y queremos que ustedes lo conozcan. Y se reían de nosotros, incluso los citamos para poder hacer una reunión en su casa, en la casa de uno de los hermanos del pastor. Y cada palabra que hablaba el pastor le decía a su hermano: yo ya me sé eso, yo ya me sé lo otro. Y lo interrumpía a cada momento porque no creía en él. Porque por el hecho de conocerse la palabra de Dios, no era sembrada en ellos. Incluso con su papá, él le decía: pero es que mira, este es el camino, la verdad y la vida. Mira, conoce a Jesús. Y su papá no lo quiso escuchar tampoco, porque se hacía este versículo, se hacía carne en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no éramos profetas en nuestra casa. No éramos profetas. Nos ignoraban y no nos siguieron. No nos siguieron. A nuestros amigos empezamos a reunirlos y les empezábamos a hablar del Señor, y se fueron alejando poco a poco. Y muchos jamás volvieron y no nos hablaban. Nuestros hijos nos miraban atónitos y decían: pero ahora, ¿por qué se van? ¿Por qué siguen a ese maestro? ¿Por qué nos están prohibiendo esto? ¿Por qué nos están diciendo que ya no vayamos a tal lugar? Y les empezábamos a compartir de Dios, y nos costó mucho trabajo para que ellos creyeran en el Señor. Mis hermanos, de igual manera. Mi hermano mayor le decía: acércate a Dios, ese es el camino. Y me decía: estás loca. Al otro hermano le decía: busca a Dios. Y me decía: yo me sacudo los pies y me voy de tu casa. Y era un golpe. Mis hermanas de igual manera. Hasta este día estoy luchando porque conozcan a Dios. Por el solo hecho de crecer juntos, de vivir juntos. Quizás fuimos desobedientes, fueron testigos, quizás dijeron: pero ¿cómo es que tú me hablas así? Lupita, Dios te ama, ya lo sé, y voy a la iglesia y lo busco y oro y estoy con Dios. Digo: pero recibe al Señor en tu corazón, y no escucha. Yo te pregunto: ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está en este momento? Si ellos te hubieran escuchado, porque yo pienso que les has hablado de Dios, ¿en dónde están? ¿En dónde? Y con dolor vemos que sufren, que van por caminos que no son de Dios, y no ven lo que tú les estás presentando. Entonces,
Eso le pasó a Jesús. Eso le pasó a Jesús cuando decía en el versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? De igual manera se preguntan cuando tú oras con sabiduría. De igual manera ellos se preguntan cuando hay un milagro en la vida de ellos de sanidad o de que hayas orado por ellos por alguna situación. Pero luego dicen, ¿y no es este que desobedecía? ¿Y no es este que andaba para arriba y para abajo? ¿Y no es este que cuando su mamá o su papá les decía algo los desobedecía? ¿Les gritaban? ¿Y no sus hermanas se juntan con nosotros en lo que andamos, ¿verdad? En lo que no creemos, y se escandalizan de nosotros, se escandalizan, nos juzgan por el solo hecho de presentarles al Señor Jesús. Y no somos profetas en nuestra tierra, no lo somos. Es por eso que nos damos vuelta y vamos a presentarles al Señor Jesús a aquellos que sí quieren saber de Él, aquellos que te toman atención, y cuando tú oras hay milagros porque les presentas a un Dios poderoso, y sobre todo porque no te conocen, Cuesta trabajo que la familia crea en Jesús, cuesta mucho trabajo. Al final de cuentas, lo que tú les hables va a quedar sembrado en ellos. Quedar sembrados, porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios en alguien, esa palabra no regresa vacía, y tarde que temprano ellos van a decir, tenían razón, y te empiezan a buscar y te empiezan a seguir. Y es cuando dices, mire, es mi mamá, quiere también saber de Dios, mire, son mis hermanos, y se hace un gran milagro en la palabra de Dios. Acompáñame en Mateo 12, 46 al 50. Mateo 42, 12. Y dice así, la madre y los hermanos de Jesús, mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Ni su madre ni sus hermanos creían en él. Y no es porque llevara una vida desordenada Jesús, solo por el hecho de ser hijo, haberlo visto crecer, hermanos, haberlos visto crecer en la misma casa. Y le pasó igual que a nosotros, o nos pasó igual que a él, y buscamos otros caminos, no dejamos de hablar de Dios, y aquel que sí quiere saber de Dios nos escucha, y aquel que sí quiere un milagro de Dios lo recibe. Y dice que se fue de ese lugar porque ahí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús nos muestra cómo en su propia tierra, Nazaret, debido a la incredulidad de quienes lo conocían desde niño, no creyeron en él. La falta de fe puede limitar la obra de Dios en nuestras vidas. Eso fue lo que nos pasó también a nosotros. Al principio, antes de conocer a Dios, también nos hablaron de Jesús. También nos presentaron a Dios. También escuchamos el llamado y también lo rechazamos. Cuando llegaron a presentarnos al Señor Jesús, lo mismo le dijimos a aquel mismo maestro, cuando nos dijo, Jesús les ama y quieren que lo conozcan. Y le dijo el pastor, ya sé que Jesús me ama, y yo ya lo conozco. Y dice, ¿estás seguro, Fernando? Y le dijo, sí. Y pasaron 10 años, 10 largos años del rechazo a Jesús. Y en esos 10 años pasaron muchísimas cosas dolorosas, muchísimos problemas, que si nosotros hubiéramos oído aquel día a nuestro maestro, eso no nos hubiera pasado. Después de 10 años Él regresó y nos dijo lo mismo. Y yo te pregunto,
¿Cómo te encontró el Señor Jesús cuando tú lo recibiste? Cuando te lo presentaron a ti, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba? Yo te puedo decir cómo estaba la mía. La mía estaba sin rumbo y sin dirección. Yo quería arreglar mis problemas, todo lo que estaba sucediendo en mi vida por mis fuerzas. Y nunca lo hubiera podido hacer. Y ese día no hubiera llegado ese maestro que mandó el Señor y me encontró llorando. Me encontró en el fondo. Y ahí me dijo lo mismo de aquella vez de 10 años atrás. Jesús te ama, Angelita. Jesús quiere entrar a tu corazón. Y yo le dije, sí quiero. Sí lo quiero conocer. Ya no quiero seguir viviendo esto. Y lo recibí en mi corazón. Y se abrió otro mundo, otra visión de mi vida cuando yo lo conocí. Y no fue porque no llegó a tiempo Jesús, llegó a tiempo, pero yo lo rechacé. Pero cuando Él llegó a mi vida otra vez, ya no lo dudé. Entonces, la falta de fe puede limitar la obra de Dios en nuestras vidas. Allí en su tierra la gente se sorprende de su sabiduría y poder, pero en lugar de creerle lo cuestionaron. ¿Este no es el hijo del mecánico? ¿Este no es el hijo de ese taller? ¿Este no es el hijo de...? Empiezan a sacarte de dónde vienes y quién eres, ¿verdad? Nos cuestionan. Por esta incredulidad Jesús no hizo muchos milagros en su tierra. Y se fue de ahí. La familiaridad puede nublar la fe de los que tú les presentas en Jesús. Los nazarenos conocían a Jesús como el hijo de María y José. Y por eso les costó verlo como el Mesías. Por eso les cuesta vernos como hijos de Dios, aquellos que tú les hablas. Por eso les cuesta trabajo, porque nos conocen, ¿verdad? En nuestra calle todo el mundo nos respeta, a todo el mundo lo saludamos, pero siempre hay una distancia. No se quieren acercar a nosotros. Entonces muchas veces lo cotidiano, ¿verdad? De que nos ven y llegamos y salimos y entramos y todo, les impide reconocer lo divino que Dios puso en nosotros. Les impide ver, ¿verdad? Con ese velo de falta de fe, de reconocer a Dios en nosotros. Pero no hay que bajar la guardia, porque la obra de Dios tiene que seguir. Si no te creyeron en la primera vez que tú les presentaste a Dios, sigue insistiendo, porque ahora es lo que nos toca a nosotros. A mi vecinita le vengo hablando desde que conocí a Jesús, desde hace más de 20 años, y yo le digo, Mago, mira, Dios, mira que te ama. Sí, pero tú allá y yo acá. Y seguiremos siendo amigas. Entonces, no perdamos la fe. Dios obra donde no hay apertura y confianza. Fíjense, Dios obra donde no hay apertura de corazón y donde no hay confianza en Dios. Ahí Dios obra, porque al final de cuentas, como les digo, su palabra no regresa vacía. La fe es la puerta que permite la acción de Dios. La fe. Jesús experimentó rechazo incluso entre los suyos, y no se dio por vencido. Se fue a otros lugares, hizo maravillas, hizo milagros, y la gente le creía y le seguía y lo buscaba cuando los suyos no lo hicieron. Y si lo buscaron, no entraron y escucharon lo que decía, sino que mandaron a decirle, somos sus hermanos y ella es nuestra madre, es la madre de Jesús, háblale por favor para que salga. No querían oír lo que su hijo y su hermano hablaba. Esto nos recuerda que seguirlo puede implicar incomprensión o rechazo, pero también que es la misión que no se puede dejar, que no se puede abandonar, porque la palabra de Dios no se puede detener en nuestra boca ni en nuestro corazón. Sigamos luchando por aquellos que no creen en Él. Quizás a los que les hemos hablado no veamos, pero al final de cuentas van a llegar a los pies de Jesús como nosotros. Así como te buscó a ti, a mí,
y dejamos pasar años, pero al final lo reconocimos. Así a todos aquellos que les hemos hablado van a llegar a los pies de Dios. Entonces, la palabra de Dios no se detiene por aquellos rechazos, al contrario, ¿verdad? Al contrario, tenemos que poner más empeño en presentar la palabra de Dios, a diferencia de Nazaret, que lo rechazaron a Jesús, a diferencia de nosotros que nos rechazaron cuando conocimos a Jesús, ¿verdad? En esos lugares en donde estábamos, donde la gente no creyó, al final de cuentas va a creer como nosotros. Y al presentarnos a Jesús y creerlo, entonces Jesús va a abrir las puertas de sus milagros en nuestra vida como la abrió, y va a abrir las puertas en aquellos que no quisieron reconocerlo al principio. Con el solo hecho de creer, ellos se transforman en su fe, se transforman en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios permite que su obra actúe en ellos, como actúa en la de nosotros. Aún en este tiempo, como que estamos aquí sentados, va a llegar gente que te va a hablar de Dios. Si en algún momento estás pasando por una tribulación, va a llegar gente que te va a hablar de Dios y te va a dar consuelo de parte de Dios. Que no te pase lo de su pueblo y diga, pero ¿cómo es que me viene a decir o cómo es que quiere orar por mí si no quiere ir a la iglesia, ¿verdad? Si yo lo invito y no me hace caso. ¿Pero qué crees? Que Dios te está hablando a través de esas personas también. Si esa persona se acerca para consolarte, para abrazarte, es porque Dios la está mandando a tu vida, ¿verdad? Dios puede hablarte a través de personas comunes, incluso a familiares o conocidos, aún en este momento. Pero conociendo a Dios, a veces los rechazamos y de igual manera contestan como aquel hermano del pastor que le dijo, todo lo que me estás diciendo yo ya lo sé, todo lo que me dices yo ya lo conozco. Entonces estás rechazando lo que Dios te está mandando en ese momento. Y a veces hay áreas de tu vida donde la incredulidad de aquellos que llegan a tu vida de parte de Dios, ¿verdad?, está cerrando la puerta a la obra de Dios en la vida de nosotros. Hay personas, cristianos, que ya conocen a Dios y se atreven a decir, yo pedirte un consejo a ti, yo pedir que ores por mí, yo no lo haría, yo buscaría a alguien mejor. Y rechazan la bendición de Dios para su vida, porque su incredulidad les está cerrando la puerta a la obra de Dios. Como Jesús, estamos enfrentando el rechazo. Estamos enfrentando ese rechazo de hablar de Jesús a aquellos con esperanza. Jesús no se detuvo. Jesús, al estarles hablando, les dio palabra de esperanza, porque tenía una misión: seguir adelante. Nosotros tenemos una misión: seguir adelante y reconocer cuando aquellos que se acercan a nosotros vienen de parte de Dios. Porque si no les creemos, si los rechazamos, estamos cerrando la puerta a Dios, ¿verdad? Debemos seguir hablando de Dios. Aunque sientas rechazo, aunque te rechacen, como una vez había un matrimonio que se estaba agarrando, pero aquí en este lugar con enojo, estaban peleándose, y alguien se dio cuenta de esta iglesia y ya cada quien se fue a su casa. Y entonces le dijo a su esposo esta mujer, vamos a orar por ellos, porque los vimos que estaban peleando. Vamos a orar, ahorita que salgamos de la iglesia, vamos a su casa. Y llegaron a su casa de aquellos que peleaban, no sé, seguirían peleando, no lo sé, pero dicen que llegaron a su casa y tocaron a la puerta, y tocaban a la puerta y no les abrieron, hasta que al final les abrieron y salió ella y les dijo, ¿qué quieren? Y le dijo la esposa, es que venimos a orar por ustedes, déjennos orar por ustedes. Y les dijo ella, pasen, después de largo rato de no abrirles, pasen, pero sean breves porque tenemos un compromiso y vamos a salir. Entonces,
aún los que estamos aquí a veces rechazamos a aquellos que quieren orar por nosotros, que quieren llevar esperanza, que quieren llevar bendición a nuestra vida. Y yo les preguntaría, ¿cómo es nuestra actitud hacia Jesús? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Lo vemos solo como alguien conocido? ¿Lo reconocemos como el Hijo de Dios? ¿Cómo ves a Jesús en tu vida? Él siempre hace el llamado, siempre en tu corazón dice, no, pues vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Vamos a la reunión. Pero ¿cómo lo estamos viendo? ¿Como algo rutinario? ¿Como una religión? ¿O reconociendo que el que nos va a hablar es Jesús y es el Hijo de Dios? ¿Cómo es nuestra actitud hacia Jesús? ¿Lo escuchamos de parte de alguien que quiere hacer una oración por nosotros? ¿O lo rechazamos? ¿O cuando alguien te saluda, no le contestas? Eso es lo que estamos haciendo con Jesús, ¿verdad? Solamente lo vemos como alguien conocido y no lo reconocemos como Hijo de Dios. Entonces, la fe humilde y abierta permite que su poder transforme nuestra vida. Solamente la fe humilde de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y al reconocerlo, esa fe abre esas puertas de bendición, abre esas puertas de sanidad, abre esas puertas de milagros en nuestra vida, porque estamos reconociendo su poder que nos está transformando. Yo les decía en la mañana al equipo de servicio que ya no somos los mismos, los del servicio, porque antes veníamos así como que, híjoles, voy a cada uno por allá, por acá, pero ya no, ya nos tomamos en cuenta, ya nos abrazamos, ya nos saludamos, ya nos servimos unos a otros, ya le servimos a Dios, ya estamos atentos a lo que Dios quiere de nuestro servicio. Así Dios quiere que lo reconozcamos, no como Jesús, el hijo de María y José, sino como Jesús, el Hijo de Dios. Así como el Hijo de Dios reconoce a Jesús. Y así como tú vas a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, a nosotros nos van a reconocer como hijos de Dios. Porque vas a llevar una palabra de bendición a la vida de todos aquellos que en este momento están sufriendo. Y están sufriendo no porque Dios les mande ese sufrimiento, sino porque ellos no quieren reconocer a Jesús, el Hijo de Dios. Que nuestro llamado y que si el Señor nos envía a alguien, ¿verdad? Estemos atentos y llevar esta palabra de Jesús a esas vidas que en este momento su alma lo está anhelando. Alguien estaría pasando o está pasando por situaciones tremendas y no hayan salida, pero siempre Dios manda a alguien, siempre. Él no deja a esos que lo rechazan sufrir, sino que siempre manda a alguien. Y en el nombre de Jesús tenemos que ir a compartirles la palabra de bendición. Nunca hay que desmayar, porque esta misión no acaba en nuestra vida. Mientras vivamos, hay que hablarles a otros de Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por ese tesoro, por ese llamado, por reconocerlo y por no rechazarlo, sino por estar abiertos a lo que Él nos habla, a lo que Él quiere de nosotros. Y Señor, te damos gracias. Y Señor, te pedimos perdón si algún día, al igual que la gente de Nazaret, la familiaridad y los prejuicios nos impedían conocerte como el Hijo de Dios y la sabiduría misma. Como aquellos que no te creyeron, se han cerrado las puertas a tus milagros. Muchas veces nosotros no creemos. Y es cuando las puertas de tus milagros a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a la sanidad y bendición nos llegan por no creer en tus mensajeros que envías. Esos mensajeros, Señor, que escuchan tu voz y los mandas a nuestras vidas. Y a veces los rechazamos por juzgar superficialmente,
por el solo hecho de conocerlos. A veces nuestra fe, nuestra falta de fe, limitó tus milagros en nuestras vidas. Enséñanos que la confianza es necesaria para recibir tus bendiciones y tus milagros. Todos esos milagros en cada área de nuestra vida, en el área familiar, en el área de matrimonio, en el área de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros padres, de nuestra vida propia. Señor, ábrenos el corazón y los ojos para poder reconocerte, no como el hijo del carpintero o el hijo de María y José, sino como el mismo Hijo de Dios, como el mismo Hijo de Dios en nuestra vida, como el mismo Hijo de Dios que va a nuestro lado todos los días de nuestra vida, como el mismo Dios que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.